Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Corona. Les agradezco mucho el estar presentes en este proyecto de presentación de temas sobre el diseño curricular. Entonces, es para la materia del mismo nombre, diseño curricular, y pues vamos a dar o empezar la presentación. Muy bien. ¿Me pueden decir si es que ya ven la presentación para que podamos comenzar? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar Sí, ya sobre... se ve. Ok. Vamos a hablar sobre los conceptos fundamentales en relación con el currículo. Sí. Como primer punto, vamos a establecer lo que es el concepto de currículo. Entonces, realmente hay diferentes autores que manejan este concepto. Me di a la tarea como de checar al menos 4 autores, en donde Lundgren en 1981 lo establece que el currículum es lo que tiene detrás de toda educación, va a transformar las metas básicas de la misma y en estrategias de enseñanza. Otro de los conceptos que creí más importantes va a ser que es la forma de acceder al conocimiento, no pudiendo agotar su significado en algo estático, sino a través de las condiciones en que se realiza y se convierte en una forma particular de ponerse en contacto con la cultura. Va a estar dado por Heubner, que en su estudio o en su descripción cita a McNeil, ¿sí? También vamos a tener otro concepto que es de White, de 1985, en donde establece que el currículum va a pasar a considerarse como una invención social que refleja elecciones sociales, conscientes e inconscientes, concordantes con los valores y creencias de los grupos dominantes en la sociedad. Y por último, Grundy en 1987 establece que el currículum no es un concepto, sino una construcción cultural. Esto es, y no se trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente a la experiencia humana. Más bien es un modelo de organizar una serie de prácticas educativas. Si nos damos cuenta, realmente todas estas definiciones dadas por estos autores se basan, uno, pues, en la educación, en todas las estrategias y el proceso de enseñanza que se debe de llevar a cabo en una institución educativa, y también cómo nosotros o cómo el profesor debe de o el currículum más bien, debe de entender la cultura, los contextos sociales, ¿sí? Para que pueda elaborar así un plan y que realmente los alumnos pues tengan como que ese aprendizaje. Y pues más adelante vamos a ver que el aprendizaje, o al menos desde mi punto de vista, pues debe de ser ya en este punto de más significativo. Vamos a ver entonces que también existen 3 tipos de currículo. Vamos a tenerlo el currículo formal, el currículo real y el currículo oculto, en donde el currículo formal básicamente es el que nosotros vemos, va a estar basado en, o es más bien el plan de estudio, ¿sí? Es toda esa planeación del proceso de enseñanza, de aprendizaje, con correspondientes finalidades y condiciones académicas administrativas, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver específicamente algunas características, ¿sí? Pero en sí el currículo formal está más normativo, vaya, es como la parte que nos sustenta y a la que nos vamos a guiar. El real se refiere a lo vivido,
Generalmente cuando nosotros enseñamos o nos basamos, aunque nos basemos en un currículo formal, la realidad es que poco va a haber algunos cambios dependiendo de qué, de cómo se estemos llevando la clase, de algunos aspectos que a lo mejor no consideremos dentro de este currículo real, ¿sí? Entonces, esta parte también viene dentro de esta característica del currículo real, ¿sí? Es básicamente las modificaciones que vamos a hacer durante el, el trayecto de la impartición de una materia en particular, ¿sí? Y por último tenemos el currículo oculto, ¿sí? Que es la categoría de análisis que nos permite interpretar con mayor precisión la tensión existente siempre entre intenciones y realidad, entre lo que es el currículum formal y el real. Esto yo lo entiendo un poquito más como la parte de, como un puente, ¿sí? En donde a veces se quieren realizar algunas situaciones, pero ya va a haber algunos factores que van a determinar si es que las llevamos a cabo o no. ¿Cuáles son las características entonces? El formal pues va a ser más, va a tener más legitimidad, es básicamente normativo, es todo ese proceso administrativo, ¿sí? Va a tener los objetivos de enseñanza, tanto los objetivos como generales, los específicos. Vamos a establecer aquí también todos los métodos pedagógicos, los resultados de aprendizaje. En este tipo de currículo realmente nos basamos en todas estas teorías en donde establecemos cómo los alumnos aprenden mejor, ¿sí? Entonces, estilos de aprendizaje, todos esos aspectos. El real va a tener características de espontaneidad, va a ser más basado en la realidad, es más significativo, inclusive hay algunas situaciones y yo creo que dependiendo hasta la materia o las carreras en las que nos estemos desempeñando, en donde hay ciertas cosas que nos hacen aprender más, pero por significado, ¿no? Y que realmente en el momento, aunque el currículo formal no entre ahí en el programa de, pues ejemplos de la vida, ¿no? Pero que en la parte de la realidad nos va a ayudar mucho a que el alumno comprenda lo que nosotros queramos enseñarle o transmitirle. También vamos a tener que el real va a estar basado o se tiene que basar de acuerdo a la cultura. Actualmente, bueno, también lo que son equilibrios de diversos factores, ¿sí? Entonces, en esta parte cultural, y yo lo veo más parte como contextual, sí debemos establecer que en un salón de clases, inclusive en una escuela, va a haber de diferentes contextos, ¿sí? Diferentes pensamientos. Entonces, en este currículo real, nos tenemos entonces que alinear a esas perspectivas de las diferentes formas de pensar y de cómo vamos a interactuar con los alumnos, ¿sí? Y por último, en el currículo oculto va a estar basado en cuanto a la interpretación. Vamos a razonar más todos los aspectos del proceso, ¿sí? Vamos a ver aquí también que como nosotros como maestros, en este caso los maestros, sí tienen influencia, a lo mejor no tan que se pueda ver tan visible, pero hay una cierta influencia hacia los alumnos o con los alumnos, ¿sí? Y el detalle también de este currículo oculto es que generalmente hay beneficio a los grupos dominantes. Aquí vamos a ver la visión también socioantropológica de la escuela, ¿sí? Toda la parte en donde se está estableciendo esa metodología de enseñanza. Ya voy, mami. Un favor, compañeros, nada más, apaguen su micrófono, por favor. Entonces, el concepto de teoría curricular, seguimos en este apartado. Jimeno Sacristán en 1992 lo establece como marcos ordenadores de las concepciones sobre la realidad
que abarcan y pasan a ser formas de abordar problemas prácticos de la educación. Así, las teorías curriculares se convierten en mediadoras o en expresiones de la mediación entre el pensamiento y la acción. Y por otro lado, Sais, que cita, va a estar citado en Contreras, en el 90, establece que es un conjunto generalizado de definiciones, conceptos, proposiciones y otros constructos lógicamente interrelacionados y que representan una visión sistemática de los fenómenos curriculares. La función de la teoría del currículo es describir, predecir y explicar los fenómenos curriculares y servir de programa para la guía de las actividades del currículum. Entonces, si nos damos cuenta, lo que establece la teoría curricular es realmente el que podamos saber o entrar a algunos modelos y lo que podemos esperar de ciertos aspectos en cuanto a los estudiantes, inclusive en qué nos vamos a basar para que nosotros podamos establecer un currículum. Entonces, aquí vamos a presentar algunas líneas de pensamiento y de acción en las teorías curriculares. Voy a tener la primera y estas van a ser las características del currículum como estructura organizada de conocimientos, ¿sí? Esta generalmente es la más clásica porque pues ya tiene raíces históricas, ¿sí? Aquí el valor intrínseco se va a ir precisamente a la persona y a la adquisición del conocimiento. Establecemos todo lo que es una planeación de conocimientos verdaderos y permanentes, esenciales, y que estos van a desarrollar la inteligencia. Entonces, es toda esa transmisión de conocimiento para que el alumno sea más inteligente o tenga más, precisamente, más habilidad de conocimiento, ¿sí? Y esta propuesta organizada, esta también es una propuesta organizada de lo que debe enseñarse en las escuelas, ¿sí? Entonces está como que muy sistematizada. Otras de las líneas de pensamiento que tenemos son las experiencias de aprendizaje, que en este caso vamos a tener que hay una reacción a las posiciones centradas en los conocimientos. Y vamos a ver también que la programación de aprendizaje basadas en experiencias perceptivas y somatosensoriales, desde lo que son los primeros años de educación formal. ¿Esto qué quiere decir? Que todo este aprendizaje establece que vamos a aprender mejor cuando lo ligamos posiblemente a un recuerdo, inclusive hay algunos aspectos como en cuanto a sensaciones olfativas, ¿sí? Aspectos que de alguna forma marcan ese aprendizaje y que lo lleves más allá y no solamente en la parte de aprender por aprender, sino que lo ligues a algo y que sea más fácil esta aceptación o esta forma de entendimiento. Otra de las cosas es que reduce la importancia de los cuerpos organizados de conocimiento y toma en cuenta también procesos de aprendizaje y procesos psicológicos, ¿sí? Entonces, establecemos también, inclusive nosotros, por ejemplo, en la parte de terapia, ¿sí? Hablamos sobre algunos aspectos de integración sensorial o de todos estos aspectos sensoriales, ¿no? Y que inclusive ponemos como ejemplo de, bueno, es que aromas que nos pueden ligar a experiencias, ¿no? Y que generalmente dices, bueno, es que olí un perfume y me recuerda tal fecha, tal día y que pasó esto, ¿sí? Olores, comidas, entonces todas esas bases que tenemos o todas esas experiencias va a hacer que sea significativo ese aprendizaje. Para que lo podamos ver. Vamos a ver aquí también la siguiente, que es el sistema tecnológico de producción. El precursor fue Bobbitt
Y Tyler y Taba más adelante empiezan a establecer un enfoque un poquito más sofisticado de este tipo de teoría, ¿sí? Esta va a estar basada en objetivos. Se basa generalmente en alcanzar metas, ¿sí? No se ve realmente, lo importante es lograr esa meta. No importa cómo, pero el chiste es que se logre, ¿sí? Entonces, este sistema tecnológico creo yo que deja más como que estos aspectos de experiencia a un lado y se establece más en lograr objetivos en concreto. Vamos a tener también en esta hay una división del trabajo curricular. Los administrativos se van a encargar a lo mejor de la toma de decisiones, los maestros solamente se van a encargar de llegar, dar clase y pues bueno, va a ser como que algo muy vertical, ¿no? En donde yo te digo qué hacer y ya, ¿sí? Y va también aquí, por lo tanto, este tipo de característica hace que la creatividad del docente para dar clase pues sea mínima, ¿sí? Porque está muy estereotipada, está muy específica en puntos eh, para lograr objetivos. También vamos a ver que va a neutralizar diversos aspectos como los procesos de aprendizaje. O sea, no me interesa cómo aprendes, cómo se te hace más sencillo, si verlo, si escucharlo, ¿no? O sea, nada más es que inclusive a lo mejor que lo hagas automático, ¿sí? También vamos a ver que los valores, las dimensiones del currículo y aspectos sociales también van a ser neutralizados en este tipo de teoría de currículo. Y por último, tenemos el que se establece como puente entre la teoría y la práctica. Aquí vamos a tener que el factor de peso va a ser el análisis y la evaluación de logros reales, ¿sí? Entonces, ¿realmente te funcionó lo que se te enseñó? ¿Realmente lo estás poniendo en práctica? ¿Te sirve? ¿No te sirve? ¿Por qué crees que haya ahí una discrepancia? ¿Sí? Aquí vamos a encontrar también las intenciones curriculares y la aplicación práctica del plan de estudios que se van a interrelacionar. Y de hecho, por ejemplo, a nivel universitario, e inclusive me supongo que también en la parte educativa, en la primaria, educación primaria, preescolar, pues es esto, ¿no? El que yo lo aprenda y lo lleve a la práctica. Tan solo en la universidad, pues todo lo que, desde la prepa, ¿no? El servicio social, la práctica profesional, ¿sí? En donde realmente sabemos si es que nos funcionó, si es que nos sirvió toda esta teoría que me enseñaron, ¿sí? Vamos a ver aquí también que en este puente vamos a ver que los maestros van a ser planeadores, ejecutores y evaluadores. A diferencia del anterior, aquí al maestro se le permite instruir, se le permite esta dinámica, esta forma de no ser estático en la parte de la impartición del conocimiento, ¿sí? Y vamos a tener que el papel sobresaliente a las prácticas educativas concretas de maestros y alumnos, ¿sí? Entonces, inclusive, pues vamos a tener aspectos muy evidentes en cuanto a la formación o en cuanto al profesor se le facilite esta aplicación de poder llevar al estudiante desde la teoría hasta la práctica. Tenemos también otros tipos de características de algunos currículos, y vamos a encontrar aquí, permítanme, primero el tradicional. El tradicional es el que más se utiliza y el que yo creo que más estamos en contra y que donde vemos más la modificación, porque pues ya establecemos que a veces ya está como que un poquito, aunque es tradicional, ya no es como o sea, que realmente cumpla con los objetivos de la enseñanza, ¿sí? Entonces, en el tradicional, vamos a ver
que se centra en un aspecto rígido, y parcial en la práctica educativa, ¿sí? Todo este tipo de aprendizaje va a ser por memorización, por contenidos, es el estudiar para pasar el examen, aunque no aprenda nada. O sea, ese es el típico currículo tradicional, ¿sí? Inclusive maestros que eh, en algunas escuelas todavía se sigue presentando en los exámenes. Bueno, así como dice el libro, así te lo tienes que aprender y así lo tienes que exponer en el examen, ¿sí? Entonces, es muy memorizado, ¿sí? Tiene mucho verticalismo, o sea, el profesor está aquí, el alumno está acá, ¿sí? Básicamente el alumno, si veamos una cadenita, es la última parte de esa cadena. Vamos a tener también el autoritarismo del profesor o de las partes o de las personas que están arriba, que las cosas se hacen así porque yo mando, porque yo quiso la autoridad, ¿sí? El verbalismo, el intelectualismo, en donde aquí estos dos aspectos nos basamos más en darle esa importancia al alumno, pues que creemos que saben más. Vamos a tener otro que es el tecnocrático. Este lo aporta Vasconi, ¿sí? Y va a tener tres características esenciales, ¿sí? La primera que es un ahistoricismo, básicamente es más científico y en este caso se deja a un lado la parte de la historia, se descontextualiza totalmente y se universaliza. O sea, este tipo de currículum se establece a lo mejor para un tipo de aprendizaje que lo pueda yo utilizar aquí en México y en algún otro país, ¿sí? Entonces está descontextualizado, está universalizado. Para todos lados me sirve. Vamos a tenerlo como parte también, otra de las características es el formalismo, que es este aspecto o este proceso controlado, ¿sí? Esto va a ser explícito. El proceso controlado va a ser aquellos factores, entonces, que me van a llevar que tenga que ser guiado sobre un camino en específico. Y por último, el cientifismo, que está basado y que este currículo tecnocrático está basada más en la parte científica, ¿sí? Por ejemplo, todas esas materias humanas posiblemente no entren aquí, toda esta parte de psicología, de trabajo social, ¿sí? Estos aspectos aquí no se tomarían en cuenta. Y también en esta parte vemos más la tecnología educativa. Y vamos a tener el currículo crítico, en donde lo establecemos como parte de didáctica crítica. Aquí vamos a ver problemas básicos en cuanto. El problema básico en este tipo de currículo lo establece como en la parte política, ¿sí? Vemos aquí también contradicciones psicológicas, económicas y políticas y toda esta parte de autogestión, autoritarismo pedagógico. La parte crítica entonces nos establece como que esta parte de hacer un razonamiento crítico de lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal, y ver también todos los aspectos de fuera, del entorno. Algunos aspectos que a lo mejor por política educativa no se puedan realizar, no sé, algún método de enseñanza, algún tema en particular, ¿sí? Entonces, esta parte sería la parte crítica. Y por último, tenemos la parte humanista y crítico social, en donde el docente investigador el docente va a ser un investigador de su propia práctica, va a mejorar este proceso educativo en base a esa parte como de, auto, de autocrítica, ¿sí? Vamos a encontrar aquí también conceptos, habilidades de pensamientos y actitudes, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a establecer es que el alumno, aparte de que nosotros llevemos como todo ese razonamiento crítico, el alumno también aprenda a tener un pensamiento crítico y entonces pueda desafiar o pueda resolver problemas de acuerdo a sus criterios. Y por último, vamos a hablar un poquito del diseño curricular que establecen
en Díaz Barriga, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a iniciar o cómo debería de ser o cómo se establece a nivel de la educación superior, ¿sí? Y entonces tenemos que ver que Díaz Barriga va a estar como en la parte constructivista, en donde dice o establece que el alumno es el dueño, es el que construye todo este aprendizaje y que este aprendizaje debe de ser significativo y que realmente debe de ayudarle y que debe de ser útil para la sociedad, ¿sí? Entonces, dentro de esta metodología básica, se establece como primer punto la fundamentación de la carrera profesional. ¿Por qué es que se va a hacer ese tipo de carrera? Si realmente a nivel de la sociedad va a tener cierta utilidad, ¿sí? Todo a lo que se va a dedicar el alumno y que sea, que sea lo que busque él para dar después, ¿sí? Después nos vamos con la parte de elaboración del perfil profesional, en donde aquí toma en cuenta, uno, las habilidades y conocimientos que debe de tener aquellos catedráticos que van a pertenecer como a la plantilla docente, ¿sí? Y que este perfil profesional también, o con qué perfil profesional van a salir los alumnos, a qué se van a dedicar y que realmente este tipo de currículum que se maneja realmente esté desencadenando o desencadenando o actúe en base a lo que quiera realizar el alumno. Y por último, vamos a ver, por último, la tercera parte es la organización y estructuración curricular, que es este planteamiento de lo que son los objetivos, las planeaciones, las asignaturas, los enfoques o cada asignatura, qué es lo que va a tener. Básicamente entra toda esta parte de los temarios, ¿sí? Metiendo metas, objetivos, lo que se quiere alcanzar con cada alumno. Y por último, tenemos la evaluación continua del currículum. Como lo vimos anteriormente, el currículum no es algo estático, ¿sí? Generalmente es dinámico. ¿Qué es lo que quiere decir? Que va a ir cambiando y por lo tanto debe de ser evaluado cada cierto tiempo y modificado dependiendo de las necesidades de la escuela que se han visto durante el tiempo que se haya puesto en marcha un currículo en particular. Entonces, eso sería todo de mi parte. No sé si eh, alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Sí, si me permitiera, maestra, me gustaría hacerle una pregunta. Buenas noches. Claro, muy buenas noches. De acuerdo a su estilo de enseñanza, ¿cuál tipo de currículo se ajusta más a su estilo personal? A mi estilo personal, humanista crítico social, definitivamente. Yo creo que establezco inclusive que hay diversos factores que hacen que los alumnos realmente aprendan. Y entonces tenemos que ver, los estilos de aprendizaje y basarnos en algunos aspectos contextuales de los alumnos, pero también saber qué estoy haciendo bien y el buscar la forma de que estos alumnos aprendan mejor. Y para mí es algo importante toda esta adquisición de conocimiento por experiencia. Entre más lo disfrute, más adquiera como que esas experiencias buenas, va a poder establecer una mejor práctica profesional. Gracias. No sé si alguien me tenga alguna pregunta. Sí, si me permite, maestra. Sí, sí, Buenas noches, compañeros. Preguntarle, para usted, con todo lo que ya nos acabó de exponer, para usted, ¿qué es el currículum? ¿qué es el currículum? Para mí el currículum son todas aquellas acciones que debemos de llevar a cabo desde lo que es una planeación, saber por qué lo voy a realizar, para qué lo voy a realizar y toda esta parte de valorar si me está funcionando, ¿sí? Con todos los elementos que ya se establecieron anteriormente. Gracias. Sí.
¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, pues les agradezco mucho su participación y su presencia y pues doy por terminada la presentación y nos vemos pronto. Gracias, maestra. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Muy bien, maestra.